Muchas gracias, presidenta. Bien, hoy vamos a hablar de los problemas de unos determinados pacientes con los cuales seguramente algunos de ustedes han tomado contacto, lo tienen en su entorno. Para los que nunca lo han tenido en su entorno, lo que les quiero hablar es de los problemas o de parte de los problemas de unos pacientes que tienen que sustituir el ano o la vejiga por una bolsa. Esto, lógicamente, y intento utilizar sus propios testimonios, les genera una sensación importante de inseguridad. Mire, para los que nunca han tenido contacto, plantéense incluso una hipótesis favorable. En principio les diré que a esta situación se llega ya sea por algunos tipos de cáncer, bueno, más que tipos de cáncer, alguna situación del cáncer colorectal, por algunas enfermedades inflamatorias intestinales, algunos tipos de Crohn, algunos tipos de colitis ulcerosa y también por los cánceres de vejiga y algún otro urológico. Bueno, pues supónganse que son ustedes una persona a la que le han diagnosticado un cáncer de colon, que todo está bien dentro de lo que cabe, está en una zona controlada, donde no se han producido por el momento metástasis, y que le dicen que, como dada la posición de dicho tumor, le van a tener que hacer una colostomía. Y que a partir de ese momento va usted a tener que llevar una bolsa para sus desechos corporales. Y, bueno, a lo mejor tiene la esperanza, cada vez más, de que esa situación pueda ser reversible en un cierto periodo de tiempo. Para la mayoría de los pacientes, esa situación no va a ser reversible. Bueno, cuando usted se encuentra en esa situación, al menos los pacientes, algo ha cambiado en ellos. Ha cambiado sobre todo su forma de relacionarse, su situación de seguridad ante la sociedad, porque ya están dependientes de algo que no controlan, porque incluso en todas las situaciones distintas que he consultado, es verdad que algunos que han tenido una urostomía refieren que tienen un cierto control, pero la situación en general es que no controlan. Incluso aunque tengan hábitos de comida determinados, no controlan cuándo se llena la bolsa y sobre todo, que es algo que va a incidir mucho en su situación de seguridad, cuándo se puede despegar la placa. Eso hace que, bueno, pues tengan una situación, bueno, lo sigo definiendo como de inseguridad. He hablado de la placa. Parece que se produce bueno, más frecuentemente de lo que sería deseable, que la situación, ya sea del sudor, las características de dónde está puesta la placa, etcétera, etcétera, hacen que se pueda despegar y de forma no prevista. Lo cual, imagínense las consecuencias que tiene, sobre todo las consecuencias de tipo psicológico. Es decir, se mancha de ropa, la sensación de vergüenza digamos, ante la sensación que le pueden estar dando a los demás, etcétera, etcétera. Esto hace que, sobre todo, tengan muchos problemas para, al principio al menos, y en algunos durante mucho más tiempo, para salir y para tener una vida normal. Ante esto, nosotros queremos dar un primer paso, y digo un primer paso por lo que después plantearé. Lo primero que tenemos que tener es unos baños adaptados a las necesidades de estos pacientes. ¿Y por qué unos baños adaptados? Bueno, pues ustedes se pueden imaginar la situación de la bolsa,
que hay que vaciarla, que hay que limpiar, que hay que secar el sudor. Y ahora imagínense que esta operación se realiza en un baño público y significa arrodillarse en el baño para poder vaciar la bolsa. Bueno, pues creo que si ustedes se ponen en esa situación verán que la inmensa mayoría de los baños públicos no están en condiciones de que alguien se arrodille y a cambiar la bolsa, a hacer la limpieza necesaria. Y esto, entre otras cosas, exige unos váteres de al menos 80 centímetros para que pueda realizarse de una forma mucho más cómoda. Como esto es de alguna forma un proyecto ambicioso, nosotros lo que planteamos es, primero, empezar por donde se concentran los pacientes. Es decir, empezar por los hospitales donde se les atiende. Que en todos esos existan baños adaptados a este tipo de pacientes. Y eso es lo que planteamos en el primer punto. En el segundo punto, lo que planteamos es ya algo que decíamos más ambicioso, solicitar al Gobierno de España, para que lo incorpore en el Código Técnico de la Edificación, la obligación de dotar los edificios públicos de baños adaptados para estos pacientes. Es decir, que en los edificios públicos puedan existir baños donde estos pacientes puedan hacer su cambio normal. Antes me refería a los efectos psicológicos que tienen para estos pacientes. Hay alguien que les ayuda de forma fundamental, que es la enfermería. La enfermería que les enseña a limpiar, que les enseña a pegar la placa, que les da una serie de hábitos. Contamos en 10 de los 14 hospitales de la Gerencia Regional de Salud, contamos con consulta de enfermería especializada en este tipo de pacientes. El punto 3, lo que planteamos es que esta consulta de enfermería se amplíe al resto de los hospitales que no lo tienen, que en estos momentos son Segovia, Bierzo, Soria y Aranda de Duero. Por cierto, en el punto 3 hay un error importante. No estamos hablando de consulta de estomatología, sino de consulta de ostomía o de estomaterapeuta. Es que es difícil. Sí. Quiero decir que no tiene nada que ver una cuestión con la otra. Y por último, otro de los problemas que tienen estos pacientes, ellos aducen razones de tipo legal y consideran que están discriminados a la hora de que no se les ha concedido la movilidad reducida. Mire, yo les voy a contar dos temas que, independientemente de las consideraciones legales, justifican por qué planteamos que el Gobierno haga las adaptaciones necesarias para que se les pueda emitir la tarjeta de movilidad reducida. Primero, dependen de forma importantísima para ser autónomos de su propio vehículo. ¿Por qué? Mire, imagínense ustedes cogiendo un autocar que va haciendo un recorrido entre ciudades, que las paradas las tiene programadas cuando las tiene programadas y que a usted se le ha llenado la bolsa o ha tenido un percance con él. O sea, resulta muy difícil plantear que le hagan una parada. Otra circunstancia. Ahora estamos en las cenas de Navidad. Mire, plantéense que este incidente le sucede en un acto social, ya sea una cena de Navidad, una boda, y que el coche está muy lejos. La sensación, y esta misma mañana me decía un afectado, es que el coche es mi espacio protegido, es mi espacio de autonomía, donde, digamos, tengo una cierta seguridad.
Esto implica que tiene que tener la posibilidad de aparcar razonablemente cerca. Y esto se consigue mediante la tarjeta de la movilidad reducida, porque, por otra parte, movilidad, la de estos pacientes, es la suya propia. Es decir, el tener una bolsa no les impide el andar, el correr, el hacer todo tipo de prácticas. Pero, sin embargo, las incidencias con la bolsa sí les obligan a estar cerca de un sitio donde puedan tener intimidad y donde puedan realizar el cambio. Por todo eso, les pido que sean sensibles a un colectivo que, afortunadamente, no es un colectivo muy grande, pero que, desgraciadamente, sigue creciendo, está creciendo constantemente año a año. Por eso les pido el voto a favor de esta proposición no de ley. Lo primero, quiero dar las gracias a todos los grupos por el apoyo a esta iniciativa. Que seguramente después de la discusión parece evidente, pero lo acaba de decir el portavoz del Partido Popular. Es que no conocemos que exista otra iniciativa de estas características, salvo en el Hospital Montecelo de Pontevedra. Es decir, que tampoco es que esto esté difundido. Y esto tiene que ver con algo que planteaba correctamente la portavoz del PSOE. Con respecto a la ambición, y es verdad, pero vamos a dar pasos. Es verdad que nos gustaría que ya hubiese una red de baños en los que estos pacientes pudieran realizar sus tareas de limpieza o de cambio de bolsa. Pero, bueno, vamos a dar el primer paso, desde luego, es conseguir que en aquellos sitios donde se concentran puedan ser o tener un baño que se adapte a estas características. Y es verdad que la incorporación al Código Técnico de la Edificación pueda ser un tema complicado, pero lo decía la portavoz de Podemos, la sensibilidad y el nivel de una sociedad se nota en la sensibilidad hacia todos los grupos, hacia todos los colectivos. Y este es un colectivo que, desgraciadamente para nosotros, va creciendo año a año. Por lo tanto, creo que, aunque sea un objetivo que aquí aparezca como ambicioso, hay que dar el primer paso y después ya vendrán quienes den pasos más largos. Pero vamos a dar un primer paso. Y el paso de la enfermería es un paso fundamental. Mire, yo cuando lo he expuesto la situación de las consultas de enfermería, lo he hecho en referencia a una contestación que me dio la Consejería el 25 de octubre, en la que afirma que en 10 de los 14 hospitales de la Gerencia Regional de Salud está establecida la consulta de enfermería que atiende específicamente a estos pacientes, con uno o varios profesionales de enfermería designados como responsables de la misma, que prestan servicio tanto de forma ambulatoria como hospitalizados. Y señalaba únicamente, como fuera de esta situación, a Segovia, a Soria, al complejo asistencial de Segovia, al complejo asistencial de Soria, al Hospital del Bierzo y al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. De los demás da por supuesto de que efectivamente esta consulta con estas características existe. Bueno, lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con la valoración que ha hecho la portavoz del PSOE cuando habla de la importancia, no tanto de enseñarles a curar un estoma, que también, pero sobre todo de la experiencia que te da de haber visto muchos pacientes, el ser capaz de predecir cuáles van a ser los miedos que nos expresa y a los que hay que ayudar a hacerles frente, y cómo puede controlar, entre comillas, su situación por medio de los hábitos de comida, por medio de la limpieza, bueno, ese tipo de cosas que alguien que ha visto muchos pacientes de esas características sabe y otros pues solamente sospechan. Es que, mire, decía al principio en mi exposición que es que los problemas de este tipo de pacientes no se acaban aquí. Les voy a contar una cosa que resulta estúpida, pero no es competencia de la Junta de Castilla y León. Miren,
las cajas que vienen las placas con las bolsas vienen casadas, placas y bolsas. Bien, resulta que esto cuesta, me parece que del orden de 92 euros, de los cuales los pacientes pagan 4 euros. Bueno, pero como suceden cosas, se despega la placa, no sé qué, acaban consumiendo más placas que bolsas. Pero claro, si compras la caja de 10 placas por separado, la caja de 10 placas cuesta 30 euros, porque no está bonificada como el resto. Con lo cual, ¿qué hace el paciente? No va a gastarse 30 euros, vuelve a comprar otra de placas y bolsas, de las cuales solamente paga 4 euros, aunque cuesten 92. Son de las cosas estúpidas que hay que, bueno, pues alguien, aunque no es el caso no es el caso de la Junta de Castilla y León, que no tiene ninguna competencia sobre este tipo de medicamentos, pero alguien tiene que regular para decir, mire, o bonificamos eso, o pedimos que haya un envase donde haya más placas que bolsas. Bueno, ese es el tipo de cuestiones. Y sin más, porque no creo que sea necesario, visto el acuerdo. Sí, claro, las enmiendas, perdón. Bien, tiene toda la razón el portavoz del Partido Popular. Evidentemente no son consultas de estomatología, sino de ostomía o estomatoterapia. Bien, en todo caso, él dará la redacción, y en cuanto el otro planteamiento, es decir, que con la redacción que yo había propuesto dejamos fuera al Santos Reyes de Aranda de Duero, que tiene un volumen suficiente como para poder tener una consulta de estas características. Naturalmente estoy absolutamente de acuerdo, y es un problema de la redacción más que del espíritu. Y por último, en el punto 4, en el de las adaptaciones normativas, entiendo perfectamente que, dado la normativa que lo regula, tiene que ser el Gobierno de España, y por lo tanto tenemos que instar al Gobierno de España. Es decir, acepto las propuestas del Partido Popular porque me parece que son sensatas y que mejoran la proposición no de ley, y entonces él les pasará el texto definitivo. Y con ese texto solicito que se plantee la votación. Muchas gracias.